el estatuto básico con el que se ha erigido y se ha construido la historia y el historicismo en el mundo. A nosotros nos han enseñado normalmente en la formación desde la disciplina, sí, que toda buena historia debe de ser universal. Es un principio básico del universalismo, del historicismo. Ese universalismo va acompañado normalmente con la consecuencia de que toda historia debe ser narrada, y el fundamento básico de la disciplina es la narración, la narratividad. Y el tercer fundamento, que es una crítica que vino desde Walter Benjamin, en el que él decía que junto a ese universalismo, a la creencia del historiador de que todo debe ser contado, y finalmente se unía la empatía con el vencedor. Ahí se construye un tipo de crítica, y es desde este tipo de pensamiento en el que me paro para generar a ustedes un poco la reflexión sobre esta disidencia, y voy a tratar de acercarme al público que son ustedes, un poco al trabajo que hacen desde las bellas artes. Estoy pensando dos conceptos básicamente, y es la memoria sin apellidos inicialmente, y la experiencia histórica, un concepto que cayó en desuso. Hoy socialmente la memoria ha adquirido muchísimas acepciones, y cuando uno bucea en ella misma encuentra muchos apellidos que son problemáticos. Lo básico acá es pedirle cuentas a cada uno de esos conceptos, no asumirlos enteramente como sucede. Por favor, María Fernanda. Es un poco lo que más o menos considero yo que de verdad, y si querés hacer una historia en disidencia, debería intentarse hacer. Y en esa medida resumo lo que quiero un poco conversar con ustedes. Inicialmente, lo que ustedes ven, me he dedicado durante 20 años a levantar un archivo. Una de las críticas de una parte de los colegas, las colegas y de los estudiantes es que me dediqué a hacer historia de pobres. Pues es un sesgo, es una mirada, pero era mi interés, y sobre todo mostrar desde el aula de clase a los estudiantes mediante un curso que también fue una lucha. Más o menos se permitió que entrara en la malla curricular, y era historia oral. Un curso sobre el cual hubo muchísimas resistencias, y comenzando me decían, pero es que entrevistar a la abuela no es historia, ¿qué es eso? La historia oral no es historia. Yo les decía, la historia oral es un método, y desde ahí parto con ustedes. Es un método a través del cual se puede leer de muchas maneras, sí, la vida, la cotidianidad de las personas. En ese curso hay normalmente gente muy joven que su primera experiencia para realizar un tipo de entrevista de historia oral son sus mayores, y esos mayores le generan la posibilidad de guardar memoria normalmente. La preocupación era convertir ese tipo de entrevistas en memorias a través de un archivo de historia oral. Finalmente el archivo ha sido fundado. En este momento estamos en una de las etapas, primero las etapas de conformación, ahora es la etapa básica para pasarlo a público. La idea con la biblioteca en la universidad es que todas estas entrevistas vayan al repositorio de la web, y que cualquier persona desde cualquier sitio lo puedan entrevistar. Además del aporte de las entrevistas que los estudiantes han hecho al archivo, yo mismo y con diferentes grupos
y sobre todo semilleros de investigación, estudiantes e interesados. Hemos hecho trabajos, por ejemplo, 2006, 2010, trabajamos 28 entrevistas a dirigentes sindicales en el Valle del Cauca. La idea era, por ejemplo, buscar en un mundo tan machista como el sindicalismo, la memoria también de mujeres y sobre todo mujeres que hubiesen llegado a la dirección de los sindicatos. Encontramos solamente en FECODE, de resto nunca las mujeres han trascendido los espacios de la dirección de los sindicatos en el Valle del Cauca. Hoy estamos trabajando de la misma manera con el sindicato Sintra en Cali, uno de los 14 sindicatos que tienen las empresas públicas de Cali hoy. Es una estrategia de división, una estrategia que ha ganado muchísimo peso. La misma Universidad del Valle no tiene uno, sino que tiene 3 sindicatos, las empresas municipales tienen 14. De todas maneras, el sindicato de Sintra en Cali sigue siendo dominante, no tiene una historia. La historia del mundo del trabajo en el Valle del Cauca, en Cali, tiene muy poca documentación. Y los archivos de los sindicatos, muchos de ellos desaparecidos, desaparecieron con las gentes. Los pocos que hemos logrado reconstruir son sindicatos en los que están las actas de las reuniones cotidianas, en las que por supuesto no hay mayor información. En esa medida, lo que yo les invito un poco a que lean conmigo, si esto de la suprasegmentalidad y de qué manera grabar en audios, en una cámara, etcétera, significa en diferentes momentos de captura de mucho de lo que se puede perder. Con el audio nosotros perdemos toda la gestualidad, sí. Perdemos y solamente nos queda la posibilidad. Con la cámara nosotros recuperamos, sí, la gestualidad, pero nunca el contexto. Entonces el video, y con esto quiero remarcar la importancia no solamente del historiador, sino de quien se dedique a trabajar con las fuentes orales, ¿sí? A la hora de trabajar con este tipo de documentos, debe tener en cuenta que debe hacer una lectura de ese trabajo. Por favor, continúa, quiero mostrarles. Este es el archivo de la universidad. En este momento tenemos 1880 entrevistas. Eso es un archivo grande en términos latinoamericanos. Pertenecemos a la red latinoamericana de historia oral, muy fuerte en México, Brasil y en Argentina. Por ejemplo, en Argentina es increíble, las universidades ya terminaron de hacer la historia oral de los barrios, algo que en México continúa, sí. Es muy fuerte. La historia oral en México comienza en los años 40, tienen grabaciones de esa época. Nosotros prácticamente, y en este país formalmente, hay 2 archivos. El Archivo Histórico Nacional en Bogotá ha abierto esa posibilidad, y ahora la Universidad del Valle, que estamos en la fase de abrirlo a público. No lo hemos podido hacer, no es fácil, no hay mucha voluntad, y es un poco el trabajo de las disidencias. Ustedes ven, esto ya por lo menos está conservado de una manera adecuada, y lo que pueden encontrar ahí es la grabación, y los soportes de esas grabaciones están lógicamente en audio y están en papel, hay transcripciones. En esa medida, esos expedientes se pueden convertir, todos tienen permiso a público. Nosotros, cuando las personas no han dado el permiso, ¿sí?, o no han hecho la entrevista anónima, no la hemos guardado, se la devolvemos a quien la ha hecho por obvias razones. Por favor, María Fernanda. Esta es la ficha básica en la que más o menos nos hemos pensado, cumple con las normas latinoamericanas, ISAGEL. Hicimos el curso en México, nos han ayudado muchísimo. Universidades como la de Guanajuato, en Guanajuato tienen ya laboratorio de historia oral, archivos abiertos impresionantes, no acervos. Y lo que ustedes encuentran
distribución, la fecha de procedencia, y más o menos se cumple con las normas técnicas, que eso es lo que ustedes encontrarían en la web a la pena nosotros lo pongamos en el espacio. Continúa el tipo de ficha normal que se encuentra en un archivo, pues, ¿sí? Y con ustedes quiero hacer una reflexión. Está todo ese material y llegó un momento en que esto hay que pensárselo. Y conceptualmente, a mí la experiencia histórica me ha hecho muchas cosas, pero estoy en construcción. Y hay un camino, un reto muy fuerte de cómo se encuentra la experiencia histórica con la memoria. Sí. Curiosamente, los autores que trabajan la memoria, la experiencia histórica, Hegel, hay un trabajo de Martin Heidegger sobre la experiencia en Hegel, luego E.P. Thompson, y por el otro lado, en un debate, en un libro de E.P. Thompson que se llama La miseria de la teoría. Estoy hablando desde el mundo del trabajo, y eso tiene una relación con lo que hemos hecho a través del archivo, recuperando la memoria del mundo del trabajo, los obreros y los sindicalizados. Por eso, un historiador como Thompson va a estar en nuestras fuentes, porque simplemente se dedicó a hacer ese trabajo para Inglaterra. Thompson va a hacer un debate muy fuerte con otro filósofo francés, Althusser, Louis Althusser, en términos de que Althusser deja la experiencia por fuera y comienza algo que otro historiador holandés, Frank Anker Smith, dice que aprisionan, meten en una cárcel esto de la experiencia histórica. Muy interesante, pero la experiencia histórica se quedó. Y es aquí donde quiero encontrarme con ustedes. El teórico de la historia señalará que la base del conocimiento histórico no está en la experiencia del pasado mismo, sino en el conocimiento de la experiencia que el historiador adquiere con y mediante el material de fuentes estudiadas. ¿Sí? Sí. Este es el cuadro en mención, la cara. Anker Smith hace algo que para mí es supremamente interesante a partir de este cuadro y cuenta 3 anécdotas para hacer el análisis que yo no lo voy a hacer. Les invito, lean Anker Smith, se llama Experiencia Histórica, lo pueden bajar el artículo, lo pueden bajar de la web. Aquí están sucediendo cosas muy interesantes, y para llegar aquí, por ejemplo, cuenta una anécdota de Kant, el filósofo, en su visita al Vaticano. ¿Sí? Y a partir de esa visita, Kant va a comenzar a hablar de lo sublime. ¿Sí? Lo sublime en el arte, pero también lo sublime en filosofía, un concepto bien interesante. Él dice simplemente que frente a la geografía del Vaticano, ¿sí?, a la construcción de la geografía, la disposición básica en que se había luego hecho todo lo que significó la obra de arte que se va a construir ahí, arquitectónica, etc. Él se inspira y comienza a hablar de eso que es sublime, y lo sublime queda experimentado a que lo explicamos, y Anker Smith lo comienza a asociar a la experiencia histórica. ¿Sí? Habla en otro texto de Sigmund Freud, va a un pueblo italiano, camina al mediodía, después del mediodía, la temporada de la siesta, se pierde y en su recorrido da el vuelto pasando 3 veces por la misma plaza. ¿Sí? Hay una reflexión, pues eso lo trae citando al mismo Freud, contando esa experiencia para trabajar lo ominoso. ¿Sí? Y la reflexión termina ahí en lo que luego va a llamar el mismo Freud los fantasmas del mediodía. ¿Sí? Esos monstruos básicos que se dan luego con la siesta, en el que supuestamente en esos pueblos todo el mundo eso. Y luego viene esta obra en la que él comienza a decir que hay muchísimos problemas hasta en la misma, y que incluso mucho del escenario está prestado de Canaletto.
el pintor más famoso en el 18 para la época. Pero este señor, sí, Francesco Gardi, va a recrear desde la cara la luz de los personajes que coloca. ¿Qué es lo interesante? Que frente al luminoso está trayendo en flor eso, lo luminoso fantástico de Kant va a hablar del aburrimiento de época en la obra de Francesco Gardi. Cuando uno va a definir en esos tres momentos qué es experiencia histórica, sí, en el artículo está definido, va describiendo cada uno de esos personajes y finalmente dice, nos va a comentar cómo se produce, sí, este aburrimiento de época en el mismo cuadro. Es el carnaval de Venecia, incluso algunos de los disfrazados están dominando, otros están haciendo, hay diferentes actividades, pero queda como si se revelara ese fantasma del mediodía, pero ya la obra parece lo luminoso, aunque dice que finalmente es el aburrimiento. ¿Qué tiene que ver esto con la experiencia histórica? ¿Sí? Ankerschmidt está definiendo la experiencia histórica como esa posibilidad en la que el historiador, desde su propia experiencia, puede comenzar a leer, sí, la experiencia básica en la construcción del cuadro y darse cuenta que hay una época en la que él se puede conectar a un punto de encuentro con un sentimiento básico que se está constituyendo en la obra. A lo mejor para ustedes esto no es una novedad. El problema es, nosotros venimos de una escuela, cuando me refiero a nosotros, los historiadores, en las que la objetividad es fundamental y el sentimiento no cuenta. ¿Sí? Entonces, la comunicación con el mundo de ustedes sería muy difícil. Nosotros utilizaríamos la obra de arte como simplemente una fuente, pero es una fuente en la que yo debería darle contexto, que es lo que me enseñan junto con la narración, darle el famoso contexto histórico. El libro es, por influencias o no, el estructuralismo expresado y de los estructuralistas, Althusser, Foucault, un poco Gadamer. Sí. Este tipo de concepto va a quedar recluido como un concepto que va a caer en desuso y simplemente, como dice Ankerschmidt, prisionero en el lenguaje. Sacarlo de esa cárcel, que es lo que intenta Ankerschmidt, significa necesariamente comenzar a buscar los puntos de encuentro básicos en el que la fuente me pueda dar una proximidad que yo no obtendría de otra manera. Si me dan un texto de época del 18, es muy difícil que yo logre captar, ¿sí?, por ejemplo, la obra del aburrimiento, como dice Ankerschmidt. Ese contacto básico es algo a lo que él está llamando experiencia histórica, y desde donde supuestamente se puede iniciar el diálogo de época. El artista es un artista, para él dice que es de los mejores pintores de la época, y cuando hace el análisis lo que quiere demostrar es que Gardi para su época está mostrando el suceso, el carnaval eterno, dice la misma forma como ha construido la línea y los puntos de profundidad en el cuadro muestran que no está posiblemente construido de la mejor manera, pero comienza a rescatar, sí, eso básico que yo quiero reflexionar con ustedes. Hay algo muy curioso: este tipo de autores no hablan de memoria, hablan de experiencia histórica. ¿Cuál sería entonces la relación y de qué manera aparece la memoria en términos de lo que estamos haciendo? ¿Y qué tiene que ver esto con el archivo de historia oral? Sí. Otra de las cosas que nos enseñan en la disciplina es que usted piensa desde la teoría, no desde el método. Usted necesita un método, sí, pero que piensa desde la teoría. Hoy
hoy ese punto de vista está por lo menos cuestionado y se considera que dependiendo cómo te acerques al método y si no separas teoría del el método necesariamente no es una separación, sí, de la teoría, porque podría ser que la experiencia te conduce a un método pero que teóricamente no hay un nexo, y es lo que quiero mostrarles un poco. Cuando se realiza una entrevista, acabamos de escuchar lo que han hecho con hasta personal de planta, fue entrevistado para preguntarle condiciones de la sala, etcétera. Una de las primeras inquietudes que surgen, bueno, hechas las entrevistas, ¿qué hago con eso? ¿Cómo haré? Sí, y quería decirles que continúa pensando muy seriamente en esto de la mirada, cómo se mira hacia la memoria y qué pasa con la experiencia histórica. La reflexión, y desde lo que hemos construido con el archivo de historia oral, cada uno de ese tipo de fuentes orales que han sido llevadas a la escritura, que aparece una transcripción en la que autores como Pierre Bourdieu desde la sociología dicen que no es una transcripción, que ya es una interpretación, sí, que transcribir es interpretar y que necesariamente quien transcribe comienza a generar su propia interpretación. Y cuando nosotros nos vinculamos, la pregunta es, a través de una entrevista de historia oral, ¿cuál es el vínculo? ¿Sí? Con la experiencia histórica. Porque el hecho es, ¿dónde comienza el oficio? Y dónde termina el método, si eso tiene fronteras. Y lo que quiero decir es que no hay fronteras. Que el contacto con los mayores o con las personas, y los jóvenes, los niños también tienen un derecho a tener una historia, porque son franjas en las que posiblemente no se habla. Y esto significa pensarnos en términos de la espacialidad y de la temporalidad. Hoy, y después del premio Nobel, como Ilya Prigogine, el químico ruso que se ganó el premio Nobel, tiene un texto que se llama El fin de las certezas, y en él da una definición desde la física del tiempo. El tiempo es una flecha irreversible que se bifurca. Desde ese tipo de definiciones, la forma como hemos asumido, por lo menos en la historia, el tiempo nos saca absolutamente de toda linealidad y nos pone a pensar en esa irreversibilidad del tiempo, representado como una flecha que permanentemente se bifurca. Esa noción nos obliga hoy a reflexionar en las temporalidades en las que hemos construido el saber. La acusación es que estamos en una época de posmodernismos, y les digo eso desde el horizonte historicista, narrativo, en el que la objetividad es predominante. Pero voy atrás, voy al presente, y simplemente mi pensamiento es, ¿qué pasa cuando yo he entrevistado un número de personas, por ejemplo, líderes sindicales en el Valle del Cauca? Y a la hora de hacer ese tipo de trabajo, puedo hacerlo de siempre, se transcribe, se comenta, se presenta la obra, pero ¿dónde está, por ejemplo, ahí el pensar histórico? ¿Dónde está la experiencia histórica? Y de qué manera no solamente quienes hacemos este oficio, sino otras personas como ustedes, pueden comenzar a tener esa experiencia histórica y a definir muy claramente qué es esto. Básica y supuestamente una memoria incidente o contrahegemónica. Mirar construye el sentido del tiempo. Un poco en entrada a cómo construye su interpretación, su forma de mirar, quien practica el oficio de la historia. Y la idea muy fuerte frente a la objetividad es que esa mirada necesariamente va a ser construida en un tiempo. Y eso desestabiliza, ¿sí?, la noción de la construcción, de cómo se mira en el tiempo. Y que muchas medidas es una forma de mirar en la que hay una estrategia de sometimiento de los gobiernos. ¿Sí? Cuando
y frente a la mirada, muy pronto, y se puede mirar en el arte de la reproductividad, el famoso artículo de principios de los años 30, en el que hay un cambio de sensorio y es fundamental. Por ahí mismo en esa temporalidad va a escribir que la novela ha muerto. Pero independientemente de si se pueda seguir escribiendo una novela, Benjamin está haciendo una reflexión sobre la narratividad y la manera como se grababa y cómo de alguna manera esa forma de narrar había terminado con todo esto de la oralidad exuberante que la novela pasa simple y llanamente a suceder. El cambio de sensorio plantea eso. Lo que va a venir en los 30 es la imagen, sí, lo audiovisual en una exacerbación monumental hasta el presente. En eso él es muy, a mí me parece que se paró y fue capaz de ser muy productivo. Ese cambio de sensorio y con el arte de la reproductividad, la relación, por ejemplo, entre el hombre y la mujer y la música va a estar mediado por el disco, por la industria cultural. Y esa industria cultural va a permitir sujetos como el melómano, el bailarín, ¿sí? El bailador específicamente va a continuar, pero el bailarín, la profesionalización del bailador en ese paso, va a permitir, ¿sí?, la emergencia de nuevos sujetos en lo que se ha llamado, yo lo quiero poner entre comillas, la modernidad. Por favor, continúa. En el que de la contemplación y la percepción táctil, que es el otro ingrediente básico con la experiencia, y aquí nos encontramos con la memoria. En la experiencia el tacto es muy fundamental, ¿sí? La posibilidad de que vos casi que toques la fuente dispara tu propia experiencia, ¿sí?, en una relación fundamental, lo que también va a hacer con la memoria. El tiempo de la mirada técnica y eficaz para un régimen en especial, las nuevas significaciones de la imagen, la fantasía del saber y cómo se involucra la enseñanza para saber, el saber como un trayecto ritual. Sí, hoy no se necesita saber para ver y participar de lo comunitario. Y aquí comienza un aspecto bastante polémico, y yo lo traigo porque es hacia donde quiero ir. Con la construcción de muchas formas de memoria se ha contribuido a destruir todo lo comunitario, y esa destrucción de lo comunitario con la exacerbación de la geocultura mundo, sí, provoca una discusión muy fuerte en nuestro presente, y es la lucha entre las libertades individuales, sí, y nuestras pertenencias a lo comunitario, a vivir en comunidad, a vivir juntos. Hay un dilema moderno muy fuerte que de alguna manera también está pasando por la forma como miramos y cómo la mirada está permanentemente agotada, que es lo que intento ir mostrando con ustedes. Una imagen que no es representación, una imagen que es emanación de la realidad continua. El tiempo comunitario es destruido y se comienza a elaborar nuevas formas de construcción, sí, individuales. Todas las vías virtuales en las que las comunidades construyen son destruidas y comienza a aparecer más la vida del inmediato, la atención al gozo individualizado de la imagen, la soledad para ver la imagen, la TV, el cine, la fotografía, las aplicaciones APPS. El solipsismo de la imagen se rompe
el vínculo con la historia comunitaria. Esa emergencia y esa manera como se mira la imagen, cómo se construye, ¿sí? Y con unos intereses muy específicos, va a terminar generalmente destruyendo el vínculo con las historias comunitarias. Se rompe la vida de las comunidades y se instrumentaliza todo el carácter de la construcción de esa memoria. Sí. Nosotros, en las definiciones de generación, hay tres maneras de mirar. La primera es la generación biológica, los grupos etarios por edades se diferencian, pero hay dos definiciones de generación que son bien interesantes a la hora de construir todo este tipo de miradas. La segunda sería la pertenencia sociohistórica como grupo. Entonces aquí hay gente muy joven, yo soy mayor, pero sociohistóricamente nosotros somos la misma generación. No somos los eventos sociológicos, históricos, y en esa manera los comportamos. Pero hoy aparece una tercera forma de pertenencia generacional, y son las famosas APP, las TIC. Eso nos hace ser una generación de las TIC, independiente de los grupos sectarios. Eso para que nos preguntemos entonces desde esas diferencias cómo se piensa la memoria y vamos viendo las dificultades. Continúa, por favor, María Fernanda. De alguna manera hay una suspensión de la memoria. Y noten que aquí ya hay un sesgo muy fuerte en la definición de la memoria. La memoria es comunitaria, es colectiva, y se mantienen definiciones como la de Tolkien, ¿sí? Él dice la memoria es colectiva y más o menos eso se ha mantenido hasta hoy. Una memoria expresada en el cuerpo, en la participación ritual, en los símbolos, en la percepción de imagen. Se rompe entonces esa memoria vinculada con saberes comunitarios y se satura la memoria de presencia. Sí. Esa emergencia fundamental, el cambio de sensores en el audiovisual, está de alguna manera rompiendo esa pertenencia con lo comunitario. Se satura la presencia para reforzar y quitar la fuerza de la memoria y la del olvido. Sí, eso tiene su percepción, el olvido también se puede manejar. Continúa la mirada como saturación, la precariedad, sí, de la visión del otro, en las formas de mirar, cómo se está construyendo esa memoria, la pantalla especular semejante a la exigencia del recrudecimiento de ese solipsismo, sí. El uso instrumental del carácter narcisista de la observación táctil. Otra vez estamos en las redes, en lo que se está utilizando. Nos vemos en ello y es la captura del narcisismo de sus espejos. Yo quiero que sigamos leyendo para darles la cancelación de la fuerza de los saberes para la comprensión de la imagen. La fuerza de los saberes llevó a una recomposición para reconstruir el pivote con alianzas colectivas y por una invención de la memoria colectiva, no por una renumeración. Con esto, si yo trabajo por un lado la experiencia histórica, a mí, por ejemplo, la obra de arte, una experiencia personal, sí, que me da un punto de encuentro entre la fuente y la experiencia como estudioso para tratar de generar una imagen de época, que es lo que se supone que debe reconstruir permanentemente el autor. Pero también el acercamiento a la mirada y pensaba rápidamente, no es mucho tiempo yo para trabajar esto, me demoro mucho más. Por eso he ido leyendo, no tengo el tiempo, pero quería que leyeran conmigo los puntos de encuentro desde donde se está leyendo esa memoria y hacia dónde conduce la reflexión. Hoy, ahí, cualquier construcción, el archivo que para mí fue una incidencia
obsolescencia permanente, que estuvo relegado por mucho tiempo, no se consideraba importante. Resulta que a partir del último año se volvió importantísimo y todo el mundo me está preguntando y comienzan las invitaciones, eso no es gratis. ¿Qué tipo de memoria se quiere levantar? ¿Qué tipo de mirada quieren hacer con esos archivos? ¿Qué hay que dicen esos archivos hasta ahora si quiere controlar lo que dicen esos archivos? Sí. ¿Qué tipo de memoria vamos a destacar? En una temporada en que la misma mirada sí, ha sido requerida en un proceso máximo de individualización, de exacerbación de la geocultura al mundo, ha llegado un momento en el que nos ha dejado absolutamente solos y yo veo el problema más grave. Nos han dejado sin las construcciones, sin los nexos comunitarios. Cuando se hacen las entrevistas desde el curso de historia oral con los estudiantes a partir de las propias investigaciones, una de las primeras consecuencias que uno descubre es que nosotros somos colectivos, que hay mucho de lo colectivo que se queda, que cuando yo quiero hacer una imagen de época, a mí los individuos no me dicen. Que cuando hago una historia de vida, esa historia de vida es eficaz en cuanto yo logro recrear una imagen de época, sí, de esa persona, que esa historia de vida de esa persona que entrevisté sea capaz de ayudarme a construir esa imagen de época. Pero esa imagen de época sin la experiencia histórica es muy difícil, sin ese contacto en el que me muevan los monstruos del medio día, pero también me muevan el sentimiento básico. Sí, y eso lo he visto, lo he vivido a través de las experiencias. Entonces a mí me ha tocado acompañar a llorar a un señor que hace un relato y después de media hora me dice, y llegamos a la casa, fue nuestra primera invasión, como dicen acá, la construcción de los espacios, la larga lucha por la vivienda, que es la continuidad de la larga lucha y la larga duración de la lucha por la tierra, que se traslada a microespacios en la ciudad. Y este señor nos dice, después de 3 años de vivir en ese espacio, de salir descalzos a bañarnos en donde nos lo permitían porque no era posible en temporada, y un día llora porque simplemente se sentó y le dijeron va a llegar el agua, tenían ya las instalaciones, le dijeron ya pueden abrir la llave, y el señor dice que cuando fue a abrir la llave lloró. Desde ese tipo de anécdota que dice, es algo muy personal, pero te conecta con algo que nosotros perdemos con mucha frecuencia. Y es el hecho con que te llegue agua a través de una llave a tu casa, eso es una construcción, es un proceso. Nosotros no valoramos si nos ha tocado tenerla siempre. Quien no lo hace. ¿Verdad? El problema que es uno de los trabajos que también hemos realizado, la historia de los barrios de Cali, pero de manera diversa, desde sus propios actores, desde Agua Blanca, apenas está comenzando el esfuerzo para hacer la historia del distrito. Y lo primero que descubrimos es que prácticamente el 75% de los barrios de Cali han comenzado en lo que popularmente y a veces muy peyorativamente se llama una invasión. Sí. Y en esa historia y en ese contacto va mucho de las experiencias personales, la experiencia política, la capacidad de entender que la gente ha hecho su gestión y de descubrir, de confirmar lo que algunos estudiosos del barrio han hecho. Darse cuenta que toda forma de construcción del barrio tiene un primer momento, un momento comunitario, el momento en el que hay que hacer la olla común, en el que hay que cuidarse, generar estrategias de cuidado y de lograr mantenerla, ¿sí?, frente a la represión, porque siempre ha pasado, hasta finalmente consolidar, que sería un segundo momento en esa construcción del barrio. Y en ese segundo momento de la consolidación se habla de cómo emerge la propiedad privada dentro del barrio. Y con la consolidación del barrio, cuando ya la gente ha podido cambiar el plástico, la tabla, la puntilla por el ladrillo,
empiezan a aparecer divisiones mucho más específicas, aparecen sentimientos como la envidia, y detrás de eso se rompen los momentos comunitarios. Todo está, sí, más o menos, y esa ruptura del primer momento al segundo momento en la gestación de los barrios lo hemos ido reconstruyendo desde las mismas entrevistas de los estudiantes. Las guías de pregunta normalmente dice preguntarle a los abuelos cómo construyeron su casa, cómo construyeron barrio. Uno es muy claramente esos dos momentos hasta la emergencia del tercero. Es un momento donde aparece la esquina, los pocos espacios comunitarios fueron tomados. La presencia del narcotráfico en la cotidianidad de los barrios es impresionante. Cómo se ha transformado toda forma de cotidianidad. Y ese momento lo hemos denominado la fragmentación, en la que se pierden todos estos hilos, la forma como se construye memoria. Al preguntarle a la gente, por ejemplo, por su memoria de procedencia, de dónde viene, unos valores comunitarios muy bien constituidos, llega a la ciudad, tiene que transar, tiene que construir una memoria de pertenencia, de apropiación, de alguna manera, de pertenencia a lo nuevo, y en ese construir comienza una fragmentación social impresionante. Se golpean todos los momentos comunitarios, la gente no tiene cómo de sus saberes tradicionales lograr relacionar, y eso va a gestar bastante anomalías dentro de la sociedad, que es un poco lo que nosotros estamos viviendo en una ciudad como Cali, y de las que yo les podría hablar un poco más. Rápidamente pasé muy rápido sobre muchas cosas. Lo que quería tratar con ustedes más que cualquier cosa era atender puentes de diálogo, ayuden a reflexionar y a pensar desde donde estoy. Por lo menos conceptualmente estoy intentando mirar y demostrar finalmente que estamos pensando históricamente, que pensar histórico no solamente es esa dimensión de pasado eterno, sí, en una especie de un autismo, de una ausencia total, y construir una historia con proyecto político que no solamente se piense el pasado, sino que se piense el presente, y que sea capaz de decirle a los pueblos que pueden salir. Eso, en este mar de cosas, espero haber logrado generar inquietudes, y bueno, espero sus preguntas, si las hay. Muchas gracias. Bueno, muy interesante, intuitiva y provechosa la aproximación que ha tenido mi querido profesor, y quisiera preguntarle algo. Cuando usted habla de la relación entre la historia, no como simplemente un pasado ni como un autismo, estas comunidades que están siendo estudiadas o que están historiadas de alguna manera, llamémoslo así, pues, ¿tienen algún tipo de participación, además de que son entrevistadas, conocen resultados? ¿Estas aproximaciones son conocidas por ellos? ¿Cómo se da esto? Agradezco su pregunta, profesor. Sí, para nosotros devolver, como decimos nosotros, lo que hacemos, inicialmente la idea. Durante 12 años hemos estado en una de las 4 comunidades que están bajo el puente de Juanchito, la que está enseguida de Puerto Mayarino, y que ustedes saben lo que está pasando en este momento. Hay un proyecto de convertir esa zona en una especie de Las Vegas en Cali, y eso afea a geografía, entonces por lo tanto hay que sacarla. Dentro de las comunidades se han generado momentos muy duros. Nos aterramos por lo que pasó con las casas de pique en Buenaventura, y déjenme decirle que eso comenzó en Cali. Sí. Y en esas zonas, ustedes lo ven, una muchacha se enamoró de un muchacho de otro lado,
de ser que es enemigo de los que tienen el mando dentro de una de estas comunidades o estos grupos. Esa muchacha es amenazada, puede ser asesinada, y si no se marchan, el efecto es 24 horas y de pronto vuelves. Sí, la gente sale literalmente corriendo, dejando todo, y después ves un enjambre de personas llevándose hasta los ladrillos. Y hay tesis en la universidad donde se ha mostrado cómo quedan las casas luego de que alguien le han hecho este tipo de propuestas. En la playa Renaciente, que es donde más hemos trabajado, nosotros inicialmente llegamos, hicimos las entrevistas y organizamos un archivo, se hizo un archivo. Ahí se mantiene la memoria, se colaboró, es un punto y cuando yo les decía, esta es una historia con proyecto político, es ir a la comunidad. No es simplemente hoy saco lo que necesito, lo meto en un archivo y hoy hemos mantenido un trabajo y una correlación permanente para hablarle en concreto de cómo es esa construcción. Estuvimos un tiempo en Cuatro Esquinas, en la casona, la famosa casona. Cuando uno está ahí y descubre que en Cali la mayoría de los homicidios es en jóvenes, muchachas, madres de familia de 15 años que tienen ya su segundo hijo y que tienen a su papá muerto, y descubrís que del fin de semana, del porcentaje estadístico de los muchachos muertos, el 60% son muchachos afro. ¿Sí? Eso te mueve a tratar de hacer intervención. Nos fuimos a los colegios y en los colegios comenzamos preguntándoles simplemente a niños y niñas que no hemos hecho intervenciones en la casona con personal mayor, ¿qué te gusta y a qué le tienes miedo? Y con esas dos preguntas: prosenetismo, prosenetas de 9 años, jíbaros de 9, 10 años en un colegio, comenzás a descubrir eso. La idea es ayudarle a los colegios a construir sus currículos, una manera de acercarse con ese tipo de públicos, de tus estudiantes llegar después a contarte, no, profe, si estaba haciendo esto, una de las chicas no le gustó lo que dije y se paró y me puso un cuchillo en la garganta, sí, en plena clase. Desde ese tipo de cotidianidades hasta cosas muy asombrosas. Muchos grupos en Cali, si ustedes, y hay un inventario donde todavía desfila la miseria, el desfile del 28 de diciembre en Cali. Detrás de ese desfile hay un esfuerzo comunitario impresionante y no se le ha dado la justicia, pero pasan cosas y me imagino que he visto que en el desfile ustedes también, y con eso hay unos grupos culturales en Cali, una fuerza impresionante, la Casa del Chontauro, el Marroquí, y podría ser un inventario que ese día sacan sus comparsas. No solamente son los grupos organizados estables de Cali, sino que pasa mucha gente de las comunidades y detrás de ello el trabajo. Hemos acompañado algunos de esos procesos, es muy poca. Esa memoria la hemos intentado llevar al archivo, tratar de reconstruir un poco todo esto que sucede en la ciudad. Es muy duro. Y lo que yo les quería decir, si hay muchos historiadores, hay muchas escuelas en el mundo que no miran solamente para atrás, y si miramos para atrás es para intentar, de alguna manera, armar un proyecto político que nos ayude a ser mejores, sí, a mirarnos más, a observarnos. Gracias. Muy interesante la exposición, la metodología y el esfuerzo de construcción de una memoria y de una historia que nos está haciendo falta. Pero quería hacer una reflexión sacándolo un poco de esta cotidianidad tan dura que nos ha escrito, llevarlo un poco más al plano académico. Hago más que una pregunta, una reflexión que espero que usted pueda comentar, y es que le hemos dejado la historia a los historiadores.
como alguien que mira desde afuera y hacia atrás y que tiene unos instrumentos apropiados, digamos, para reconstruir, pero no hemos visto el valor instrumental, y eso lo aplico a la academia, de que la experiencia es la historia. O sea, no es que haya una experiencia histórica, sino que toda experiencia es historia. Pero no hemos llevado esa reflexión a utilizarla en el proceso de aprendizaje, en el proceso de ejercicio de nuestras actividades profesionales, académicas o de vida, que sería más importante todavía. O sea, el que podamos instrumentalizar la historia como algo que se va haciendo en cada momento, o sea, vivir conscientes y dejar el registro de estas actividades, particularmente hoy, que es tan fácil tomar una foto, hacer una grabación, buscar un documento. Es decir, tendríamos los instrumentos para hacer una labor mucho más consciente. Los que nos movemos en el campo del diseño y los campos creativos, tenemos un instrumento muy poderoso que se llama el proyecto, pero que lo estamos desperdiciando porque no le aportamos todos los elementos ni los utilizamos de la manera apropiada. Y ahí está la construcción de la memoria de nuestras propias creaciones. Eso se puede llevar al plano de la vida, al plano social, y es el comentario que lo invito a que lo profundice porque nos está haciendo falta. Tendría que ir entonces ahora a pensar históricamente, que es la invitación. Yo considero que pensar históricamente es asumirse. Usted muy bien sintetiza diciendo hay esa mirada al pasado, y en esa mirada al pasado frente a los documentos, el historiador, la historiadora no puede decir nada sin fuentes, pero esas fuentes están sin contexto y el historiador da el contexto. Hoy la invitación es a descontextualizar, y la primera sospecha es que el contexto no lo da la fuente, que el contexto realmente lo da el historiador. Frente a eso, la propuesta es pensar históricamente, y pensar históricamente, cuando les hacía la definición de William Prigogine y de los físicos del tiempo, eso nos pone de verdad en muchos dilemas, porque lo primero, si quiero pensar históricamente es asumirme. Sí. Si no me asumo en una memoria colectiva, si no me asumo en una experiencia histórica, si yo no tengo esos puntos de encuentro, caigo en lo que Víctor Hugo llamaba la soledad moral, la incapacidad ni siquiera de vincularme con una bandera. Sí. Entonces la invitación es que me asumo, y ese asumirme significa que debo tener un proyecto histórico, y que ese proyecto histórico tiene que ser un proyecto político, la historia como un proyecto político, y eso en adelante significa ser consecuente, y esa consecuencia, que es un poco lo que les mostraba el trabajo de archivo, no ha sido simplemente hacer un acopio de mucha información, muchas entrevistas y guardarlo en un espacio para que los historiadores dentro de 50, 100 años digan, bueno, para allá quedó un archivo, vamos a trabajarlo. Esa es otra construcción. Deben ser los historiadores. Ustedes no se pueden seguir considerando autistas sociales. Ustedes no pueden seguir pensando que su presente no tiene que ver, y es Benjamin. Sí, el pasado ilumina el presente. Y en esa medida, el pensar histórico, pensar que sí, que la historia tiene dos ámbitos, el tiempo y el espacio. Pero ese tiempo y el espacio también deben de ser cuestionados. Debemos de pedirle cuenta a todos los conceptos, no hay verdades. ¿Sí? Y tratar de posicionarnos desde otras preguntas. Yo simplemente le diría el siguiente paso, y en eso estoy en la reflexión, es mostrar cómo la experiencia histórica, la memoria colectiva, es una posibilidad de comenzar a preguntar la famosa pregunta básica de ¿cuál es mi matriz cultural? Una pregunta que muy pocas veces nos la hacemos. Cuando yo me respondo ¿cuál es mi matriz cultural?, el tipo de preguntas que tengo que hacer son muy inquietantes. Por eso
asumirme, ser consecuente con ese asumirme y finalmente intentar colectivamente encontrar salidas a todo este orden de conflictos que podemos tener. Una pregunta final para cerrar ya. Hay un asunto que me parece interesante como caso para esto, como algo que tiene lugar. Por ejemplo, acaban de pasar en una cadena por internet que se llama Netflix, una serie que se llama Narcos, que en su segunda o tercera temporada incluye una visión de Cali alrededor de los años 90. ¿Qué puede, o sea, de alguna manera la historia y esa matriz cultural, lo que está recibiendo la gente es esa información bastante deformada de lo que pasó? ¿Cuáles son las estrategias para contrarrestar eso? O sea, estos estudios, ¿cómo hay forma de volverlos de otra manera? Porque es que tenemos, eso es lo que le va a llegar a la juventud de toda parte, esa es la visión que tiene el poder, eso es lo que circula. Eso con relación a la verdad o a lo que están tratando de estructurar personas como usted en términos históricos, pues es apabullante por la dimensión de la circulación de todo esto. Entonces la gente va a ver más Netflix que a consultar los archivos históricos. Es una tontería lo que estoy diciendo, pero es cierto. Entonces por eso se produce eso que usted tiene aquí. Que yo hago otro pequeño aporte ahí. El profesor nos dice que está trabajando sobre sindicatos, ¿no es cierto? Aquí la figura del sindicato en Colombia ha estado estigmatizada por lo que representa la guerrilla y siempre la ha comparado con comunismo y socialismo. La misma pregunta de José Horacio, ¿qué tipo de estrategias se pueden formular para cambiar estas mentalidades? Para responder eso. El dolor. Y eso es una de las construcciones sociales que se hace cuando uno trabaja con el mundo del trabajo nuestro. Siempre el dolor es la respuesta inmediata. Entonces, por ejemplo, en el país, cualquier persona más o menos enterada te habla de la UP, pero preguntarles por la luchar. Y eso es muy local, a luchar. Desaparecieron, fue un intento, los acusaron de esa relación específicamente que a luchar era el intento de armar una fuerza política de los helenos. En Cali eso tuvo mucho acopio, hubo mucho militante. Y en el archivo tenemos varias entrevistas a la gente de a luchar y hay estudiantes que han venido ya, están construyendo las tesis sobre este grupo. ¿No se imaginan ustedes lo que significó la tortura, específicamente la persecución, la muerte de la gente, eso que se había construido colectiva políticamente, y me han dicho, usted no puede determinar eso en un solo factor, hay más, digo yo, correcto, estamos de acuerdo, pero siempre lo digo y lo repito en todos los escenarios, fue una masacre represiva del Estado con sus aparatos. ¿Sí? Y es esa represión la que rompe cualquier tipo de construcción para hallarle salidas democráticas a este país, y eso ha sido una permanencia. Sí, yo no soy el experto, yo tengo el experto y espero que ella nos ayude a resolver esas preguntas, la maestra de la grada. Ella tiene muchos mejores elementos, tiene una reflexión mucho más profunda en ese lado. En el otro lado y en la cotidianidad y del golpe del narcotráfico en los barrios, vuelvo y lo repito, se da desde cosas tan cotidianas. Los niños y las niñas no volvieron al parque. Algunas de las entrevistas a jóvenes, esa es una recurrencia. Yo recuerdo que iba al parque y en el parque jugábamos y hacíamos esto y ahí jugábamos a diferentes juegos, a las lúdicas específicas. Pero después no pudimos volver al parque. ¿Y por qué no pudimos volver al parque? Microtráfico. Sí. Desde ese dato tan cotidiano hasta y la manera como se controla la memoria, hay una tesis de sociología de doctorado en la del Valle, la acaban de presentar en público, de sustentar en público, y el autor llegó a una afirmación que para uno es, y él decía, Cali es una fábrica de sicarios.
Él ha trabajado siempre de las pandillas, viene trabajando en todo esto y ahora está mirando el impacto del narcotráfico en muchos de los barrios. Y la conclusión, una de sus conclusiones en el trabajo era que Cali era una fábrica de cigarros. Es muy fuerte, habría que pensarse más, hay otros elementos de aproximación, me quedaría contándoles muchísimas anécdotas, pero se trata de avancemos. Muchas gracias, Germán. Quisiera preguntarte, en ese tiempo, digamos, como tan prolongado de trabajo con la comunidad y el reconocimiento de esa memoria, ¿cuáles han sido esos efectos del reconocimiento de su propia memoria en la comunidad? Y si eso ha impactado de alguna forma, por ejemplo, las formas de organización social o las formas de hacer resistencia a ese tipo de problemas que se evidencian al reconocer la memoria, o cómo ha sido el proceso en el que ustedes evidencian que la comunidad está viendo, digamos, como su historia con un poco de distancia para poder tomar acción sobre ella. Los puntos de la experiencia histórica, porque ahí yo indico la experiencia histórica no como ese ejercicio del pasado, más prolongado. Con este término, en los trabajos hermosos, en el Consejo Ancestral Playa Renaciente, sí, y eso les habla de la Constitución del 91, el mismo nombre, ahí se constituye un tipo de autoridad local, la comunidad elige su propio consejo. Esta comunidad tiene una mayoría afrodescendiente. Nosotros hicimos dos tesis demostrando que ellos no son advenedizos y que no invadieron esa zona, sino que por el contrario heredaron, sí, ese territorio de las orillas del Cauca desde cuando se circunnavegaba el río Cauca, y que ellos no son ancestrales en ese territorio. Esa comunidad hizo un trabajo hermoso y de pronto hace 3 años comienza a pasar esto. Las señoras de un grupo contrató 2, 3 señoras y se las llevaban a hacer aseos y volvían al anochecer y les habían pagado 400.000 pesos, ¿sí?, por un día de trabajo. Luego los muchachos iban y los colocaban a hacer un tipo de oficios, y de esa manera estos muchachos empiezan a invitar a sus amigos que les están invitando a hacer aseo y varios oficios y que pagan muy bien a la comunidad. Después esas personas que entraron, simple y llanamente, se posesionan las redes del microtráfico, pero son redes del microtráfico que simplemente lo que ha pasado con eso es una forma de abastecimiento de algo más fuerte, el paramilitarismo. La líder comunitaria esencial de ese grupo está asilada, se tuvo que ir por amenazas de la propia comunidad porque se oponía a 2 cosas: a que se construyera Las Vegas ahí sin participación, porque ella decía que la construyan, pero que nos dejen en nuestro territorio. Ellos llaman el río Amigo. Se inunda en temporadas, la gente ancestralmente sabe que el río se va a salir. Ellos son areneros, ellos saben que esa inundación va a traer mejor arena, mucha más arena, lo que significa mayores ingresos. Luego sus casas están construidas sobre palafito, en el que en el primer piso mantienen marranos, y cuando llega la inundación lo suben a una especie de tercer piso, la terraza, y finalmente terminan en carpas, de lo que ustedes ven. Trabajos como esos, la comunidad por mucho tiempo intenta construir un proyecto social, termina interveniendo por el paramilitarismo. Todos sabemos de dónde es. Amenazas de los líderes comunitarios siguiendo. Sí. Eso se los cuento para el Consejo Ancestral, pero es lo que hemos visto dentro de Cali. Nosotros teníamos una especie de refuerzo escolar
íbamos a trabajar con los niños y las niñas, con los colectivos semilleros. Normalmente los estudiantes hacen sus estrategias pedagógicas, pero la propuesta es ayudarle. Y lo que uno encuentra finalmente es la misma los líderes decían no pueden volver, está llegando una gente supremamente extraña y está pasando, que es una constante en mi país. Sí. Se han penetrado todos los trabajos políticos, todas las bases sociales donde se están haciendo cosas diferentes, sí, además de la estigmatización por guerrilleros y se ha penetrado con la violencia, y eso está en el Consejo Ancestral en este momento. Los paramilitares tienen el poder, sí. Y uno, después de que hay un alcalde que comenzó a hacer negociaciones, desaparecen las personas que mayor oposición tenían a que se sacara a la gente de ese territorio, porque así le llaman, que se le entreguen a la alcaldía, y la alcaldía va a armar la famosa protección de Cali y el bulevar que piensan hacer a las orillas de Cali, poner eso muy atractivo para el turismo y para un tipo de negocio, pero la comunidad está afuera, reubicándose, ¿sí? Después de que hace toda esa penetración, comienza la negociación. Se tuvieron que ir, la gente que estaba liderando los procesos se fue, y si no se iba, estarían a estas alturas muertas. Y finalmente, sí, otra vez los trabajos al traste. Es muy duro. ¿De qué manera nosotros podemos continuar? Algunos como yo seguimos tercamente, y hay que decir, hay que insistir, hay que volver. A eso me refiero, una historia con proyecto político. Sí, y cuando digo proyecto político también desde un posicionamiento ideológico para intentar sacar esto del marasmo y de donde lo ha sumido en un estado corrupto, represivo y asesino. Sí. Muchas gracias.